Y saludos hermanos de todo el mundo y ahora mismo viven con nosotros en todo Estados Unidos, Canadá, Hawái, Alaska, Inglaterra y creo que incluso en Nueva Zelanda. Qué maravilloso fue poder cantar todos juntos estos mismos himnos en Inglaterra, en todo Canadá y Estados Unidos. Había alrededor de 110 o 15,000 de nosotros cantando juntos, todos reunidos aquí en esta gloriosa fiesta. Como dije anoche, este es el festival más grande, la reunión más grande que se celebra en cualquier parte del mundo cada año durante 8 días. Aunque estamos reunidos en muchos lugares de fiesta o lugares de festival diferentes en todo el mundo, estamos todos juntos y la televisión por satélite nos une como un solo cuerpo. Muy pronto vamos a llegar al tiempo que usted lee en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, comenzando en el versículo 15. Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó, y esa séptima trompeta sonará pronto. No me refiero a este año, pero muy pronto. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo, es decir, Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Japón, cada nación en todo el mundo se han convertido y luego se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Y estaremos allí, hermanos, con suerte, y espero que todos estemos allí, reinando con Él. Será un mundo diferente a este mundo, porque este mundo no es el mundo de Dios. Me pregunto cuántos de ustedes piensan que es el mundo de Dios. La mayoría de la gente lo hace. Hay algo mal en este mundo y un mundo mejor está por llegar. Un mundo nuevo, una nueva civilización con paz, felicidad, alegría y grandes logros. Estaremos logrando cosas por los siglos de los siglos porque tendremos vida inmortal. Tendremos vida autónoma. No tendremos que respirar aire para vivir. No tendremos que reposar unas 3 veces al día con comida y agua del suelo. No tendremos que tener el corazón latiendo. Tendremos vida inherente, vida autocontenida, vida inmortal en el reino, la familia de Dios. El reino de Dios es la familia de Dios en la que podemos nacer. Jesucristo fue el primogénito de muchos hermanos. ¿Vas a nacer en ese reino como Él nació? Como lema básico para todo este gran festival, me gustaría leerles el pasaje de la Biblia favorito de mi madre. Es el Salmo 133. Me gustaría establecer este como el lema básico a lo largo de todo este festival de 8 días. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O entonces, como dije anoche en Juan 13 y versículo 35. En esto Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Vosotros conocéis la ley de Dios, que el mundo parece odiar. Dicen que ya no existe. Intentan decir, y especialmente las iglesias protestantes están tratando de afirmar, que Cristo abolió la ley de su Padre, los mandamientos de su Padre. Pero Él dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y os he dado ejemplo para que hagáis como yo lo he hecho. Y envió a los discípulos a enseñar a otros a hacer exactamente lo que Él les había enseñado, que era guardar los mandamientos de su Padre. Pero esos mandamientos son simplemente amor, y el amor fluye hacia los demás en el servicio y en la preocupación por el bien, el bienestar y la felicidad de otras personas, en lugar de tratar de competir, dañar, herir, quitar a los demás, para obtener y para tomar para uno mismo. Así es este mundo. Pero este no es el mundo de Dios. Ahora bien, el amor es el modo de vida de Dios y debemos amar, hermanos, a todas las personas. Debemos amar incluso a nuestros enemigos. Y creo que mencioné anoche que cuando oro, suelo orar primero que nada. Bueno, primero que nada, déjame decirte, le doy gracias a Dios.
Creo que quizás el pecado más frecuente sea la ingratitud. La gente no está agradecida por lo que Dios les ha dado, la mayoría de la gente. Deberíamos estar agradecidos y quiero agradecer a Dios por lo que nos ha dado. Gracias a Dios por su gran propósito. Agradézcale por su gran plan maestro, por revelarlo. Doy gracias a Dios primeramente por eso y que el poder más grande que cualquier otro poder, es ese poder de Dios que es el amor. Quien nos ama tanto a todos, entregó a su Hijo unigénito para morir, dar su vida por nosotros, para pagar la pena en la que hemos incurrido sobre nosotros mismos, sobre cada uno de nosotros. Eso es amor y quiero agradecerlo. Así que normalmente en mis oraciones comienzo agradeciendo a Dios, si eso te sirve de ejemplo. Luego, oro por mis enemigos, que son muchos, y tengo enemigos. Puede que haya alguien esperando para entregarme una citación de algún tipo afuera ahora mismo, por lo que sé. Han pasado los últimos 2 o 3 días. Hay enemigos que intentan destruir esta obra. Y ahora mismo Satanás tiene gran ira. Está muy enojado y está enojado con la iglesia de Dios, la iglesia que Jesucristo comenzó hace 1951 años. Satanás trató de destruir al niño Cristo cuando nació. Y antes de que Jesucristo predicara una palabra, Satanás lo encontró en la gran confrontación y trató de destruirlo. Jesús, calificado para sentarse en el trono de la tierra y gobernar todas las naciones cuando venció a Satanás. Satanás dijo: si te postras y me adoras, te daré todos los gobiernos y reinos de este mundo, porque son míos. Yo estoy sentado en el trono de la tierra, y lo está. Y él dijo, simplemente, cae y adórame, y yo te daré todo. Jesús no negó que fueran de Satanás, pero sabía que tenía que venir de Dios. Le dijo a Satanás que saliera y lo dejara. Dio una orden y Satanás tuvo que obedecer y escabullirse. Entonces, sí doy gracias a Dios porque aunque hay enemigos, el poder más grande es Dios, y que los enemigos e incluso Satanás no pueden hacer absolutamente nada excepto que Dios lo permita. Cuando Jesús fue juzgado por su vida ante Poncio Pilato, Pilato le dijo: ¿sabes que tengo poder de vida y de muerte sobre ti? Jesús dijo: no podríais tener poder alguno sobre mí, a menos que mi Padre que esté en el cielo os lo haya dado y permitido. No podéis tener poder. Satanás puede tener poder solo según lo permita Dios. Hermanos, saber eso es algo maravilloso y reconfortante. Tengo que saberlo. Mi esposa durante 50 años dijo, antes de morir, que Satanás preferiría destruirme a mí que a cualquier hombre sobre la faz de esta tierra y que preferiría destruirla a ella a continuación. Y lo ha intentado. Créame, lo ha intentado. Pero Dios no lo ha permitido y no creo que lo vaya a hacer. Aún no. Ahora mismo, Satanás está lleno de gran ira. Usted lee aquí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, comenzando con el versículo 7. Quiero que vea lo que estamos enfrentando ahora mismo. Mientras estamos reunidos aquí en estos lugares de fiesta para celebrar el mundo de mañana, tomemos conciencia del tipo de mundo en el que vivimos, pero no debemos ser parte de ello. Quiero mostrarles acerca de este mundo y para qué nosotros estamos tratando de calificar el mundo venidero. Pero en el verso 7 del capítulo 12 de Apocalipsis, Apocalipsis 12:7, y hubo guerra en el cielo. Ahora, el tiempo de eso es aproximadamente el presente. Eso pudo haber ocurrido justo antes del asalto del estado más grande de los Estados Unidos tratando de acabar con esta iglesia y esta obra en el gran pleito del estado de California contra la Iglesia de Dios Universal y contra mí. No ganaron esa demanda. Ya sabes, fue el gobierno el que buscó destruir al apóstol Pablo. Fue el gobierno de Roma que gobernaba el mundo el que mató a Jesucristo a instancias de los judíos que lo rechazaron. Y muchos de esos judíos eran judíos que creían en él, pero no le creyeron. Hay una gran diferencia. No le creyeron, pero dijeron que creían en él. Me pregunto cuántos de ustedes simplemente dicen, oh sí, creo en Cristo, pero no crees lo que él dice. ¿Lo crees? Eso es lo que tienes que hacer si alguna vez vas a tener vida eterna.
Pero he aquí un momento en el que iba a haber guerra en el cielo. Si no ha sucedido ya, sucederá en cualquier momento y creo que posiblemente ya haya sucedido. Déjame leértelo. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Miguel, un superarcángel, y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, y no prevalecieron. Tampoco se encontró más su lugar en el cielo, y fue arrojado fuera el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahora él mismo es un exarcángel. Él es el antiguo querubín Lucifer. Miguel es un querubín del mismo rango, y entonces Miguel aquí está luchando contra el antiguo querubín que ahora se ha convertido en Satanás, el diablo. Apocalipsis 12:9, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, que ahora son demonios, fueron arrojados con él. Creo que quiero volver a algo de eso un poco más tarde. Ahora bien, esta misma mañana aquí en Pasadena, California, esta iglesia y yo estábamos en la portada del periódico de otra demanda, presentado por un particular, y creo que podría leerte desde el primer capítulo de Romanos, donde aquellos que han estado más cerca de ti, los que han comido de tu pan y a quienes has alimentado, se volverán contra ti y te desgarrarán, como lees en Romanos 2:1. Se han presentado numerosas demandas contra esta iglesia. Yo diría que puede haber habido 30 o 40 solo en los últimos años. Hasta ahora todos han fracasado. Dios ha prevalecido. Dios ha defendido a esta iglesia y hemos ganado todos los pleitos. Pero, hermanos, debemos mantenernos de rodillas y tenemos que seguir orando porque Satanás es muy poderoso. Él se sienta en el trono de toda esta tierra y este es su mundo. No es el mundo de Dios. Pero recuerde, como dije, Satanás no puede hacer nada que Dios no permita. Y el que tiene el gran poder es el Dios de amor, que nos ama y que ama a su iglesia. Ahora bien, como decía hace un rato, debemos amar incluso a nuestros enemigos. Debemos amar a todas las personas y oro primero incluso por mis enemigos. Me pregunto si entenderás por qué. No oro ni le pido a Dios que les haga daño. No digo, Dios aplástalos, hazlos sufrir. Dios, no digo nada de eso. Yo digo, Dios, quiero que los bendigas. Quiero que bendigas a mis enemigos. Oro por ellos antes de orar por ti, porque la única manera en que Dios puede bendecirlos es si se dan la vuelta y comienzan a ir en otra dirección. La bendición de sacarlos de la forma en que viven ahora. Quiero que tengan las bendiciones de Dios. ¿Sabes? Durante años no pude entender cuando Jesús dijo, ora por tus enemigos. Bueno, ¿por qué puedes orar? La mayoría de la gente piensa, debería orar contra mis enemigos. No oro contra ellos. Ruego por ellos y los nombro por su nombre y hay varios que nombro todos los días. Dios va a escuchar mis oraciones. Van a descubrir dónde está trabajando Dios. Del mismo Jesús dijo que no podía hacer nada. Déjame decirte que por mí mismo no puedo hacer nada. Por mí mismo no he hecho nada. Aquí se ha construido una obra maravillosa. Este es un campus maravilloso y los 3 campus que acaban de ver. Quizás crees que yo los construí. Yo no los construí. Jesucristo los construyó. Me entregué a Él como instrumento. Y como dije anoche, y creo que todos lo escucharon, debieron haberlo escuchado si asistieron al servicio de anoche. No me he dejado 100% en las manos de Dios. ¿Puede alguno de ustedes decir, bueno, lo he hecho, estoy mejor, lo acusaré a usted, señor Armstrong? No puedes hacerlo porque también has pecado e incluso cada uno de nosotros ha pecado desde que nos entregamos a Dios, desde que nos consideramos cristianos. Lo leíste en 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan 1:9. Sí, nosotros en la iglesia confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, he cometido errores y de hecho he cometido pecados, pero no intencionalmente ni maliciosamente. Y vosotros también, hermanos, cada uno de vosotros. No se puede señalar con el dedo acusador a nadie, ni yo tampoco. No señalo con el dedo acusador a mis enemigos. Le pido a Dios que los bendiga.
Hay una especie de bendición, les digo. El mundo no la entiende, pero Dios sí. Sé que Él no los bendecirá de ninguna manera que no sea correcta, no de ninguna manera que no esté bien. Bueno, solo quiero decir, hermanos, ustedes en Inglaterra, ustedes en todo Canadá y en todo Estados Unidos, necesito sus oraciones personalmente. Hay miles de ustedes que han escrito que están detrás de mí al 100%. Tengo que tenerlos detrás de mí, hermanos, porque Satanás no me ama mucho. Tengo que luchar contra mi propio yo. ¿Tienes que luchar contigo mismo? Aún soy humano y lucho conmigo mismo y no es fácil, pero por la fuerza de Dios y por su gracia lo lograré. No por mi propio poder o fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios lo haré. Bueno, necesito sus oraciones porque muy pronto van a encontrar lo que vendrá aquí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, comenzando con el versículo 1. Donde Juan registró lo que vio en visión en la isla de Patmos alrededor del año 90, después de Cristo. Apocalipsis 21:2. Y vi a un ángel descender del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ahora veis quién es esta serpiente, quién es el diablo. Él es la serpiente, se le llama así, y dragón en la Biblia, y lo ató por 1000 años. Este es su mundo. Gracias a Dios, su tiempo está por terminar, y dentro de unos pocos años ya no será su mundo, y podrían ser menos de los que crees. No podrían pasar más de 4 o 5 años más hasta que llegue el milenio. Es posible. Apocalipsis 23. Y arrojadle en el abismo y encerradlo y ponedle sello para que no engañe más a las naciones. Hermanos, ¿os dais cuenta de que dentro de 1000 años seguirá viviendo? Él es inmortal, él tiene vida autocontenida, pero él tenía una mente, tiene libre albedrío tal como usted y yo lo tenemos, y tomó la decisión equivocada. Se rebeló contra Dios, se volvió contra el camino del amor de Dios y se volvió hacia el camino del odio. Se apartó de la manera de dar de Dios a su manera de recibir. Se apartó del camino de Dios de humildad y obediencia a Dios, a la rebelión y en lugar de amor hacia los demás, cooperación, servicio y ayuda, a la competencia y la lucha, a la envidia y los celos, al odio, a la destrucción, en lugar de construcción y edificación. Hermanos, Dios nos ha llamado a estar del lado de la construcción, de la edificación. Eso es lo que estamos tratando de hacer, desarrollar el carácter. Hemos construido 2 grandes campus. Ese es solo un entorno físico para trabajar, pero lo principal es el carácter de los estudiantes y el carácter de ustedes en la iglesia de Dios. Eso es lo que realmente estamos tratando de construir. Eso es solo el engaste del diamante. Entonces, al terminar esto, será removido y al final de los 1000 años será liberado por una pequeña temporada solo, por un breve tiempo. Pero este no es el mundo de Dios. Te mostraré de quién es. Es el mundo de Satanás. Voy a pasar ahora a 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio, ese es el evangelio del reino de Dios, no el evangelio de un hombre acerca de la persona de Cristo, sino el de Cristo, propio evangelio del reino de Dios. Y ese es el mundo de mañana, ese es otro mundo. Satanás está gobernando este mundo. Este no es el mundo de Dios. El evangelio trata de otro mundo que seguirá a este mundo. Somos los pioneros de ese mundo. 2 Corintios 4, 3, 4. Si nuestro evangelio, que trata sobre el mundo de mañana, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿En quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? Acabo de leerles sobre él, ese viejo dragón, Satanás el diablo. 2 Corintios 4, 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo. No un evangelio acerca de Cristo, sino el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio que Cristo predicó. Ellos no predican ese evangelio. No fue predicado durante 1900 años, hermanos, hasta que Dios me levantó para comenzar a predicarlo al mundo entero. ¿Puedes darte cuenta de eso? Puede que sea una afirmación absurda, pero resulta que es cierta. Ese evangelio no fue predicado hace 100 años. Ese evangelio no fue predicado hace 75 años, cuando yo era joven.
El mundo escuchó un evangelio acerca de Cristo. Debemos hablarle al mundo, dicen, sobre Jesús, eso es todo. Pero ni siquiera saben qué es el pecado. Una vez le pedí a un ministro en Oregón una definición de pecado. Le dije, ¿qué es el pecado? No pudo responder. Sabía que él lo sabía, pero no respondió, porque la respuesta se encuentra en 1 de Juan 3 y veamos el versículo 4. 1 de Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. Pero trató de decir que la ley ha sido abolida, que no tenemos que guardar la ley de Dios. Esa es la ley del amor. ¿Sabes por qué no quería quedárselo? Porque esa ley habla del día santo de reposo que le pertenece a Dios y dice que le pertenece a Él, no a nosotros, y que dejemos de profanarlo. Pero él no lo creía. Ese es el mandamiento de prueba y las iglesias de este mundo no lo creen, y los sábados anuales, de los cuales este es uno y también es un sábado semanal del que estoy hablando, él no lo creía y no podía responder. Dije, quiero una definición bíblica del pecado. ¿Qué define Dios? ¿Cómo define el pecado? Como una definición de diccionario. Se negó a responder. Este mundo está engañado y voluntariamente engañado. He abierto la mente de muchos, incluso de ministros. Simplemente hacen algún comentario sarcástico y siguen con sus falsas doctrinas y sus falsas creencias de todos modos. Ahora, note esto. 2 de Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les llegue la luz del glorioso evangelio de Cristo. No acerca de Cristo, sino del mensaje que Cristo predicó. El banco de Morgan de Nueva York no era un banco dentro de Morgan. No es algo que tragó y que tenía en el estómago. Era un banco de su propiedad. El reino de Dios es el reino que Dios posee, es el reino de Dios. El reino de los cielos no es un reino en los cielos, sino un reino de los cielos. 2 de Corintios 4:4. Para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabes que una luz brillante, cuando has estado en la oscuridad, te cegará de repente, te duelen los ojos, y supongo que la verdad hiere los ojos de las personas que no la quieren, pero que aman este mundo. Este mundo tiene sus placeres y las cosas que le gustan. Las encuentras en la televisión. La televisión hoy en día es una empresa comercial que, para superar los anuncios y vender mercancías, te dicen, no te vayas, quédate con nosotros, etc., para que puedas conseguir que los comerciantes te vendan alguna mercancía. Y sin embargo, ¿cuál es el entretenimiento que te dan? Se trata de sexo ilícito, el tipo de sexo equivocado, e incluso los comerciales están llenos de sexo. Casi siempre son un hombre y una mujer juntos y acercan sus rostros lo más que puedan para dar todas las indicaciones de algo sexual para trabajar en tu mente o en los muchos programas que están llenos de violencia y emoción. Eso es lo que la gente quiere hoy. Hay un viejo dicho en el mundo de los negocios. Jones paga el flete, dale a Jones lo que quiere. La televisión da al público lo que quiere y lo que quieren, lo que tienen apetito es lo malo, lo que Satanás pone en sus mentes y corazones para desear, lo cual no es correcto ni bueno para ellos. Entonces, está Satanás. Ahora quiero que notes algo en Efesios 6 y versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos que luchar contra ello. No es carne y sangre luchando contra nosotros. Las demandas de las que les hablé no se refieren solo a seres humanos. Es Satanás detrás de eso. Aquí está, hermanos, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha o no luchamos contra sangre y carne u otras personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual o espíritus malignos en las alturas. Este es el mundo de Satanás. Él es el Dios de este mundo. Ahora, me gustaría que noten el versículo 11, donde nos dice, Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego continuando después del versículo que les leí en el versículo 13, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Estamos en ese día malo ahora, pero estamos aquí.
en todo el mundo para celebrar un día y esperar un día de felicidad, paz y alegría cuando el mundo estará en paz. Pero ahora debemos vivir de esa manera entre nosotros, incluso orando por nuestros enemigos, pero no orar por el mundo. Efesios 6, 14, 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la Biblia, y vestidos con la coraza de justicia, haciendo el bien según la ley de Dios, que os muestra el camino de la justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz, en lugar de la guerra. A menudo me llaman embajador de la paz ante las naciones del mundo, y hablo regularmente con los jefes de Estado de todos los países sobre el mundo. Mi conferencia más reciente fue con la señora Thatcher, que es la primera ministra de Inglaterra. Tal como escucharon en el sermón de esta mañana, hemos llegado al momento en que las mujeres gobiernan a los hombres. Ustedes saben lo primero que le dije a la señora Thatcher cuando me hizo pasar a una especie de sala de estar. No estaba en su oficina, y me acercó una silla muy cómoda y ella dijo, «Creo que estarás más cómodo aquí». Ella dijo, «Me sentaré en el sofá». Luego nos sentamos y le dije, «Bueno, señora Thatcher, ahora puedo decir, después de haberla conocido, que he conocido a las 4 primeras ministras de las grandes naciones del mundo». Entonces empezó a intentar nombrar a los otros 4. Bueno, podría nombrar a la señora Meir de Israel, a quien conocí y conocía muy bien, a la señora Gandhi de la India, que pasó al menos 20 minutos tratando de explicarme por qué no podía enviar un embajador a Israel, porque él, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Israel, me había pedido que le diera su cariño cuando la viera y que le pidiera que enviara un emisario de algún tipo, o si no, un embajador, algún otro emisario a Israel para establecer una conexión entre los dos gobiernos. Pasó 20 minutos explicando por qué no podía hacer eso, debido a los árabes en su frontera. La señora Thatcher tropezó un poco con la otra mujer gobernante, que era la señora Bandaranaike de Sri Lanka. Se convirtió en primera ministra cuando murió su marido, que era primer ministro, y entonces hicieron que ella se hiciera cargo. Creo que su mandato, por supuesto, ya expiró hace poco, pero también la vi en la sala de su casa, donde servía té y pasaba bastante tiempo en una tarde con ella. Sí, hoy las mujeres gobiernan a los hombres. Eso lo inició la madre Eva y ella inició el movimiento ERA. En caso de que nunca supiste lo que significa ERA, es Eve ruled Adam. Eva gobernó a Adán. ERA. La audiencia se ríe. Y ahora estamos en eso de nuevo. Entonces debemos ponernos toda esta armadura de Dios. Lo encuentras en la palabra de Dios y a través de la fe de Jesucristo. Ahora bien, si este es el mundo de Satanás, ¿cómo empezó este mundo? ¿Y cómo es que este no es el mundo de Dios? ¿Sabes? Dios tiene un gran propósito. Lo he dicho una y otra vez. Lo has escuchado muchas veces. Lo he dicho en la televisión. Lo he dicho en la radio. Lo he dicho en forma impresa. Como dijo Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial y ante el Congreso de los Estados Unidos, dijo, aquí abajo se está elaborando un propósito. Ahora bien, naturalmente, un propósito que se está llevando a cabo aquí abajo implica que Dios Todopoderoso está llevando a cabo la ejecución. Dios arriba. ¿Cuál es ese propósito? Winston Churchill no lo sabía. Sabía que de alguna manera había un propósito. Realmente no entendía qué es. El mundo no lo entiende. El mundo no lo entiende. Déjame decirte qué es. Dios se está reproduciendo. Usted lee en Juan y en el Nuevo Testamento. Ese es el primer lugar en lo que respecta al registro histórico sobre Dios y la existencia de Dios y el origen de Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Ahora, el Verbo era un personaje. Eso fue escrito originalmente en idioma griego, y la palabra griega era logos. El logos, o en español, significa verbo y significa portavoz, el que habla. Eso es precisamente lo que significa. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios.
Dios es otra persona, tenemos dos personas, y el Verbo era Dios. Bueno, se puede decir que en cierto momento estaba Juan y Juan estaba con Smith, y Juan también era Smith. Dos personas. Bueno, tal vez Juan era el hijo de Smith, o tal vez Juan era el padre de Smith, uno u otro. Smith era el apellido. Dios es el nombre de la familia. Nosotros entramos en esa familia. Somos engendrados en la familia. Todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios sois hijos de Dios. Y llevamos el nombre de nuestro Padre. La iglesia, y no es la iglesia de Lutero, no es la iglesia de Calvino o Wesley. Esta es la iglesia de Dios. Dios es un nombre de familia y nosotros vamos a ser engendrados en esa familia. Y Dios se está reproduciendo. Ninguna iglesia sobre la faz de la tierra cree eso. Ninguna iglesia cree eso. ¿Tú lo crees? Hermanos, no lo creía hasta 2 o 3 años después de que se estableciera el Ambassador College aquí en Pasadena, y fue establecido hace 35 años. Lo había visto en la Biblia, lo había visto aquí y allá a lo largo del Nuevo Testamento, lo había visto en el Antiguo Testamento, pero dije, bueno, no puede ser verdad. Aparentemente no puede significar eso. Sería una blasfemia creer que vamos a convertirnos en Dios, Él se reproducirá y nosotros naceremos como sus propios hijos. Seremos como Él, seremos Dios en la familia Dios. Finalmente, lo vi en tantos lugares en la Biblia y es consistente a lo largo de toda la Biblia en todo el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Otra cosa que me hizo difícil creerlo, me crié en el mundo protestante y me resultó difícil salir de él. Es mucho más difícil desaprender el error que aprender una nueva verdad. Y he tenido que hacer ambas cosas, pero fue muy difícil corregir parte del error. Pero tuve que hacer ambas cosas. Pero, ¿qué pasa con este mundo si es el mundo de Satanás y cómo empezó entonces? El propósito de Dios es reproducirse. Ahora, Dios es creador y Dios es más de una persona, el Verbo y Dios. En el versículo 14 de Juan 1 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y se hizo Jesucristo. Luego nuevamente en Efesios 3 y versículo 9 dice que Dios creó todas las cosas. ¿Pero cómo? Efesios 3:9. Él creó todas las cosas por Jesucristo. Jesucristo es el Verbo. ¿Cómo creó Cristo las cosas? ¿Cómo lo hizo Dios a través de Cristo? Cristo es el Verbo y uno de los salmos dice, Salmo 33:9, habló y fue hecho. Habló. Bueno, entonces, ¿cómo lo hizo? Salmo 104:30, Él envía su Espíritu. Cristo habla, el Espíritu responde, el Espíritu es el poder. Hermanos, vi un ejemplo personal de aquella vez, y fue en la primera semana del año 1914. La mayoría de ustedes aún no habían nacido en 1914, pero yo era entonces un representante editorial viajero de una revista nacional, la revista más grande de su tipo, la revista más grande del mundo, el campo de los periódicos comerciales en los Estados Unidos, el Merchants Trade Journal, publicado en Des Moines, Iowa, y me lo habían pedido poco después del 1 de enero. Estaba en el estado de Nueva York y me pidieron que tomara el primer tren de regreso a Detroit. En aquella época todavía no volábamos, íbamos en tren, después volamos. Así que tomé el siguiente tren a Detroit para ver a Henry Ford. Había puesto en vigor un nuevo plan de salario de $5 al día. Entonces fui a Detroit. Vi a Henry Ford. Yo tenía 21 años, 22 años en ese momento. A ver, 1914, sí, tenía 22 años. Y tengo que contar hacia atrás para averiguarlo. De todos modos, yo era un hombre joven. Me llamaba bastante bien. Yo ya era corresponsal de una revista nacional a los 22 años. Vi a Henry Ford con un traje de negocios tal como lo llevo hoy y como lo usan la mayoría de ustedes. Estaba en el corredor entre el gran edificio de oficinas y la fábrica. Estaba en Highland Avenue en ese momento. Eso fue hace mucho tiempo.
Pero no vi a Henry Ford haciendo nada. Sin embargo, él era el fabricante del automóvil Ford. Pero miré a través del corredor y en esa gran fábrica gigante vi miles de hombres. Era un edificio enorme. Pero fue en 1914, en enero, y allí vi a hombres trabajando en reparaciones. Pero los propios hombres todavía no hicieron el trabajo. Hicieron lo que Henry Ford les dijo y les pagaron por hacerlo. Les pagó salarios, pero estaban fabricando el automóvil Ford mediante el uso de maquinaria, electricidad y energía. Ese fue el poder que usaron para fabricar el automóvil Ford, pero Ford fue el fabricante. Ahora bien, Dios es el creador, pero Él creó las cosas por Jesucristo y Cristo mismo es el obrero. Pero ¿cómo lo hizo Él? Lo hizo hablando y solo habló lo que el Padre le dijo que hablara. Pero el Espíritu de Dios es el poder que salió para hacer lo que Cristo dijo. Y así es como fuiste creado, así es como se hizo toda la creación. Dios había creado algunos arcángeles. Sabes de 3 de ellos mencionados en la Biblia, Lucifer y los otros 2, el que te acabo de leer, Miguel. ¿Y por qué no puedo recordar los nombres? El otro me resultaba familiar como mi propio nombre, Gabriel. Los nombres no me vienen a la mente, la gente simplemente los entiende. No significa que no lo sepa, simplemente no me viene a la mente. Dios primero creó a los ángeles, pero les dio libre albedrío. Después de que Él creó la tierra, encontrarán en el libro de Job y el capítulo 38, que los ángeles ya fueron creados cuando Él creó la tierra y ésta iba a ser su casa, y gritaban de alegría. Los arcángeles gritaban y los ángeles cantaban de alegría porque ese sería su hogar. Dios puso un trono en la tierra y puso un superarcángel allí, y él había sido uno de los querubines cuyas alas se extendieron sobre el trono de Dios en el cielo, como se lee en el capítulo 25 de Éxodo en la Biblia. Uno de los superarcángeles cuyas alas se extendieron sobre el mismo trono de Dios y fue puesto aquí para hacer cumplir la ley de Dios, es decir, administrar el gobierno de Dios. Ahora, todo gobierno se rige por la ley. No se puede tener un gobierno sin leyes o reglas de conducta. Y el gobierno simplemente regula de acuerdo con las reglas, la conducta o las leyes. Hay que tener reglas en cualquier juego o deporte. Tiene que haberlo en cualquier ciudad, en cualquier gobierno de condado, en cualquier gobierno estatal, en cualquier tipo de gobierno. Dios no puede tener un gobierno sin una ley, y la ley básica de Dios es la ley del amor. Es amor a Dios y amor al prójimo. El amor a Dios se manifiesta en 4 puntos de los primeros 4 de los 10 mandamientos. El amor al prójimo se expresa en los últimos 6 de los 10 mandamientos, comenzando por amor a tu padre y a tu madre, y así sucesivamente hasta amar a tu prójimo. Bueno, Lucifer se rebeló, se volvió envidioso. Él dijo: mira, Dios me dio esta pequeña tierra. Sabía que había otros planetas mucho más grandes que esta tierra. Él dijo: ¿por qué Dios no me puso sobre algunos de ellos? Él dijo: Dios guardó todo eso para sí mismo. Dios guardó mucho. Dios no fue justo. Así que ascenderé, exaltaré mi trono sobre él. Lee sobre eso en el capítulo 14 de Isaías, comenzando con el versículo 12. Su nombre era Lucifer, y en Ezequiel 28 aprendes que él era perfecto en todos sus caminos desde el día en que Dios lo creó, hasta que la iniquidad o anarquía, rebelión, fue encontrada en él. Era tan hermoso y la belleza se le subió a la cabeza. La belleza es aquello con lo que Satanás se está apoderando de vosotras, mujeres, jóvenes, adolescentes y mujeres. Quieres sentarte frente a un espejo, admirarte, pintarte la cara y cambiar la cara que Dios te dio y cambiarla de otra manera. Me alegra que se haya mencionado en el sermón de esta mañana aquí en Pasadena y espero que se mencione en otros festivales. Pero eso enoja a algunas mujeres y se enojan conmigo si les digo el camino de Dios. Dios dice: llama en voz alta y no espere y muestra a mi pueblo sus pecados. Les muestro a las mujeres sus pecados, pero están razonando. No puedes razonarlo ni en contra de ello. Las mujeres me escriben: señor Armstrong, quiero mostrar el punto de vista de una mujer al respecto.
Escuchen, mujeres, no me interesa el punto de vista de una mujer. Estoy interesado en el punto de vista de Dios. ¿Entiendes eso? Y será mejor que te intereses en el punto de vista de Dios en lugar del punto de vista de una mujer. No me interesa el punto de vista de un hombre. No me interesa el punto de vista de un adolescente. Estoy interesado en el punto de vista de Dios. Y será mejor que ustedes, y ustedes los hombres, lo estén. Será mejor que todos estén en el mismo barco, en eso. Bueno, Satanás salió mal y se convirtió en Satanás el diablo. Y luego Dios creó al hombre a su propia imagen. Ahora volvemos a Génesis 1 y al versículo 26, después de que Dios creó los animales terrestres, cada uno según su propia especie. Génesis 1:26. Dios dijo, no yo, nosotros, más de uno. Dios era Elohim, más de una persona. Ese era Dios y el Verbo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No a mi imagen, ni nada más que a la nuestra. Ahora hizo al hombre en la forma de Dios, pero Dios está compuesto de espíritu, y no compuso al hombre de la misma materia que el espíritu, de la misma composición. Versículo 7 del siguiente capítulo, verso 2, o capítulo 2, quiero decir, y verso 7. Y formó el Dios eterno al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Lo que surgió del polvo de la tierra, materia, se convirtió en un alma. Un alma no es espíritu, pero hay un espíritu en el hombre. Pero la vida del hombre proviene del aliento y su sangre es su vida. Génesis 9:4, Levítico 17:14. No un espíritu. El espíritu solo le da e imparte el poder del intelecto a la mente humana. Los animales no tienen un espíritu en sus mentes como lo tiene el ser humano. Ahora, recuerde que el gobierno de Dios había sido quitado de la tierra. Adán tuvo la oportunidad de restaurar el gobierno de Dios. Restaurar el gobierno de Dios. Esta mañana, aquí en Pasadena, el sermón tuvo mucho que decir sobre Elías y sobre el libro de Malaquías, los capítulos 3 y 4. Elías dijo, Jesús iba a venir y restaurar todas las cosas. Y Jesús dijo que después de que Juan Bautista ya había terminado de preparar el camino antes de la primera venida de Cristo, después de que Juan el Bautista estuvo en prisión y su obra fue completada, Jesús dijo, Elías aún vendrá y restaurará todas las cosas. Mateo 17:11. Elías no restauró. ¿Qué se llevó? Los cielos han recibido a Jesús hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas. Hechos, capítulo 3, verso 19 hasta el 21. Restitución significa restaurar algo que le había sido quitado, restaurarlo a un estado o condición anterior. ¿Qué se tomó? El gobierno de Dios en esta tierra. El gobierno de Dios fue quitado, iba a ser restaurado. Ahora algo más les voy a mostrar más adelante. El Evangelio, tan pronto como Cristo trajo el Evangelio, dentro de 22 años fue suplantado por otro Evangelio, y el Evangelio verdadero de Cristo fue suprimido. Y durante 1900 años, el Evangelio de Cristo no fue proclamado en todo el mundo en absoluto. Incluso la Iglesia de Dios lo había perdido. Y cuando llegué a la verdadera Iglesia de Dios de la era de Sardis, habían perdido el Evangelio y no sabían qué era. Tenían lo que llamaban el Evangelio del tercer ángel en lugar del Evangelio. Pero Dios me levantó para restaurarlo. Dios me levantó para restaurar el gobierno de Dios, pero solo hasta ahora está restaurado en la Iglesia. No tengo ninguna autoridad de Dios ni capacidad para restaurar el gobierno de Dios más allá de ustedes, hermanos, en la Iglesia. Pero eso se ha hecho. Eso se ha hecho, hermanos. Vuelve atrás y lee Malaquías 3 del 1 al 5 y Malaquías 4, y donde Jesús dijo, Elías verdaderamente vendrá. Incluso después de que Juan el Bautista fue encarcelado, todavía estaba por venir. Pero él debía restaurar. Juan el Bautista no restauró. Será mejor que se den cuenta, hermanos, de lo que es esta iglesia y de los que están detrás cuando dicen que están detrás de mí al 100%. ¿Y cómo va este evangelio como dijo Cristo?
va al mundo y va a los jefes de gobierno de todo el mundo. Ahora bien, Dios formó al hombre y le dio la oportunidad de restaurar el gobierno. Había dos árboles en el jardín del Edén. Uno era el árbol de la vida y Dios se lo ofreció plenamente. Ahora Dios no le dio vida inmortal, pero el árbol de la vida le hubiera dado vida eterna. Pero tuvo que elegir entre ese y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás los indujo, a través de Eva, a tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Permítanme pasar una pequeña página aquí en la Biblia y leerla en el capítulo 3 del Génesis, Génesis 3:1. Y la serpiente, les leo en Apocalipsis, ¿quién es la serpiente? Satanás, el diablo. Era más astuta que cualquier bestia del campo que el Dios eterno había hecho. Y dijo a la mujer, ha dicho Dios, ¿no comerás de todo árbol del jardín? ¿Dios no ocultó algo? Verá, Satanás acababa de decir cuando era Lucifer, dijo, bueno, Dios se contuvo mucho, no me dio todo, Dios está ocultando algo, debería haberme dado todo. Ahora le dice a Eva, la tienta de la misma manera que él había sido tentado. ¿Dios no ocultó algo? La mujer dijo, bueno, podemos tener todo menos ese árbol. Y Dios dijo, si tomas de él, ciertamente morirás. Y luego, en el versículo 4, la serpiente le respondió, no morirás, seguramente no morirás, eres un alma inmortal. Bueno, Eva creía eso. ¿Crees eso tú? ¿Que eres un alma inmortal? El mundo lo cree, los protestantes lo creen, la Iglesia Católica Romana lo cree, el cristianismo lo cree, el cristianismo organizado de este mundo lo cree, pero ellos son de este mundo y Satanás es el Dios de este mundo. Ahora suma 2 y 2, Satanás es el Dios de este mundo. Génesis 3 del 4 al 6. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis ciertamente, porque sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. O yo creo que realmente dijo, te convertirás en Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, hasta donde ella podía ver tenía buen aspecto, y que era agradable a la vista, se veía bonito, y ella miró eso. Y un árbol para hacer deseo de hacerse sabio. Apelaba a la vanidad de la mente y por eso la primera mujer tuvo bien su vanidad. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido con ella y comió. Había desobedecido a Dios y lo rechazó. Si hubiera tomado del árbol de la vida, habría recibido el Espíritu de Dios. Y a través del Espíritu de Dios, Dios le habría revelado todo acerca del gobierno de Dios, el camino de vida de Dios, la actitud de Dios, de amor hacia otras personas, en lugar de competencia, lucha y odio. Y entonces Satanás habría sido depuesto, pero Adán no lo hizo, y entonces empezó este mundo. Habían rechazado el camino de Dios, rechazaron la revelación de Dios, y la revelación de Dios está en la Biblia. Dios lo ha hecho escribir. Pero miren, hermanos, ciertamente tuve una transmisión. No creo que eso haya sido transmitido todavía. Realmente no recuerdo si es así o no. Una de las cosas vitales en la Segunda Guerra Mundial fue el código secreto que tenía Hitler, un código secreto, y dijo que pensaba que era absolutamente irrompible. Se necesitó una máquina parecida a una computadora para descifrar ese código secreto. ¿Sabes? Es como un alfabeto secreto que tenía cuando era niño. Déjame ver, debía tener unos 14 o 13 años. Desarrollé un alfabeto secreto y muchos de nosotros los niños lo usábamos. Nuestros padres no podían entender nada de lo que escribíamos. Podríamos escribirnos notas unos a otros. Nosotros podíamos entenderlo, pero nuestros padres no podían entender una palabra debido al alfabeto secreto. Bueno, cada gobierno tiene su código secreto para transmitir información a sus demás funcionarios en otras partes del mundo, porque saben que otras naciones van a ver el mensaje en el camino. Pero quieren que se transmita de una manera que solo su propio pueblo lo entienda. ¿Sabes que ninguna nación tiene un código secreto e indescifrable, sino Dios? ¿Sí? ¿Sabes que Dios tiene un código secreto? Y el mundo no puede romperlo. ¿Sabes lo que es? Aquí lo tienes.
tiene palabras, la Sagrada Biblia. Ese es el mensaje de Dios para aquellos que son suyos. El mundo puede ver el mensaje y no lo entiende. No pueden leerlo. Realmente no pueden entender nada de esto. Es un misterio para ellos sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la máquina o la computadora o cualquier cosa que te ayude a decodificarlo. Con el Espíritu Santo puedes entender la Biblia. ¿Crees que alguna vez podría haber entendido la Biblia para darte la verdad de la Biblia de mí mismo? Tuve que entregarme a Dios, tenía que estar dispuesto a abandonar mi camino, tuve que dejar que Dios me diera su Espíritu Santo. No dependía de mi justicia, dependía de mi intención, mi voluntad y mi propósito, pero todavía no tenía la perfección de voluntad o propósito dentro de mí, y todavía no la tengo. Después de los 90 años todavía no la tengo, pero Dios me tomó y me usó porque me entregué en sus manos. Ahora bien, si alguien más se está entregando en las manos de Dios de manera más perfecta que yo, díganme quién es. Me gustaría saber, ojalá fueran muchos, ciertamente lo hago, solo desearía que fueran muchos, pero Dios dice que nadie es justo, ni uno solo, excepto Cristo, y eso es verdad. Ninguno de ustedes es justo y no podemos señalarnos unos a otros de ninguna manera. Permítanme leerles una escritura ahora en el capítulo 3 de Génesis, después de que Adán tomó esa decisión. Génesis 3, 23, 24. Por lo tanto, el Dios eterno envió a Adán y Eva fuera del jardín del Edén. Expulsó al hombre y por supuesto a la mujer con él, y lo colocó al oriente del jardín del Edén querubines y una espada de fuego que se volvía en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dios apartó el Espíritu Santo del mundo. Dios cerró el Espíritu Santo y el mundo no tenía acceso al Espíritu Santo hasta que vino Jesucristo. Por eso no puede entender la Biblia. No se puede entender la Biblia sin el Espíritu Santo. Así que este mundo comenzó desde Adán y fue influenciado por Satanás, y Adán siguió adelante. No solo estuvo de acuerdo con su esposa Eva y dejó que una mujer lo gobernara, sino que también estuvo de acuerdo con Satanás, y Satanás ha engañado a todas las naciones, como les leo en Apocalipsis 12. Todo este mundo ha sido engañado por Satanás y este es el mundo de Satanás. Ahora bien, a tal mundo finalmente vino Jesucristo como el segundo Adán. Jesucristo vino como el segundo Adán. El propósito de Dios es reproducirse. La gente ha tomado el camino equivocado. No tenían el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue cerrado hasta que Cristo viniera y pagara la pena por nuestros pecados. Incluso entonces Dios no iba a dar su Espíritu Santo a todos en absoluto. El hombre fue creado incompleto. Ahora permítanme volver a algo en Génesis 1. El hombre fue creado físicamente incompleto porque el propósito de Dios es reproducirse. Y para hacerlo, el hombre tuvo que reproducirse para que hubiera muchos de él, y Dios va a convertir a millones de seres humanos para que lleguen a ser sus hijos. Pero Adán tuvo que comenzar a reproducirse con otros niños antes de que Dios pudiera reproducir el yo de Dios. Pero Adán no estaba completo. Dios primero creó al hombre, pero el hombre no podía reproducirse. ¿Viste alguna vez a un hombre que pudiera reproducirse y tener hijos por sí solo? Nunca lo vi. Dime, ¿quién es? No, el hombre no estaba completo, no estuvo físicamente completo hasta que Dios lo completó al crear una mujer, y la mujer y el hombre, los dos, se convirtieron en uno. Ahora regresa, Dios se está creando en nosotros, recreándose, Dios y el Verbo son uno. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, debemos llegar a ser uno con Dios. Eso es lo que aprendimos en la fiesta del día de expiación, hace apenas 5 días. Debemos convertirnos en uno. Cuando Dios hizo una mujer para que Adán fuera su esposa, se convirtieron en uno. Tuvieron hijos. Era una sola familia, no varias familias. Tan pronto como tuvieron a Caín, ya eran 3. Su primer hijo se llamó Caín. Su segundo hijo se llamó Abel. Pero no educaron adecuadamente a sus hijos. No tenían el Espíritu de Dios. No tenían la enseñanza de Dios. No entendieron la ley de Dios como deberían haberlo hecho. Y así el primer hijo que tuvieron, Caín, se convirtió en asesino y mató a su hermano Abel. Dios dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y luego Caín le mintió a Dios al respecto. Él dijo, no lo sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?
Luego tuvieron otro hijo que se llamó Set, y desde entonces fue padre de todos los vivientes. Luego tuvo otros hijos e hijas, pero todos venimos de Noé, y Noé descendió de Set, no de Caín o Abel. Entonces el hombre fue creado incompleto. Así lo comparo, hermanos, con una mujer que ha horneado un pastel, pero no está completo. Y sin embargo, en cierto sentido ha completado su pastel, pero todavía no estará completo hasta que le ponga el glaseado. ¿Lo entiendes? El hombre no estaba completo hasta que Dios creó a la mujer. Ahora bien, Dios le dio al hombre una mente que no se la dio a los animales. El hombre tiene vida animal, y los animales tienen cerebro igual que el hombre, pero no tienen la mente como un hombre. ¿Cuál es la diferencia? El hombre tiene un espíritu en su cerebro. Los animales no tienen ningún espíritu en su cerebro, pero el hombre tiene un espíritu, y ese espíritu le dio el poder del intelecto para comprender el conocimiento material. Ahora tenía el poder de adoptar una actitud de amor o de odio. Dios podría haberlo instruido en el camino correcto y darle el amor de Dios para seguir el camino de Dios y cumplir la ley de Dios, pero él rechazó eso. En lugar de eso, dejó que Satanás lo llevara a una actitud equivocada, a pensamientos equivocados, a intenciones equivocadas, a propósitos equivocados. Ahora bien, construyó una civilización que ha llegado al mundo de hoy. Hoy, mire la civilización. Tiene un progreso asombroso, absolutamente increíble. ¿Y cuál es la palabra que uso regularmente? Asombroso. Un logro asombroso en el mundo de hoy. Mire el avión en el que vuelo, hombres que van a la luna y regresan. Mire la asombrosa computadora, y es algo asombroso. Y ahora puedes comprar pequeños para tu propia casa y tu propia oficina. Y sin embargo, si bien el hombre ha hecho tales progresos, al mismo tiempo ha ido en sentido contrario con la misma rapidez. Ha entrado en males atroces y en daño, y acarreándose sufrimiento a sí mismo, hiriendo a otros. Y el mundo se vuelve cada vez más malvado todo el tiempo. A medida que avanza física, mecánica y electrónicamente, retrocede espiritualmente porque la mente del hombre no estaba completa. Dios no la completó. Es como si hubiera horneado el pastel, pero aún no le hubiera puesto el glaseado. Lo que el hombre necesitaba era el Espíritu de Dios. El único espíritu en el hombre estaba solo y solitario. Por eso el hombre es infeliz, por eso está descontento. Es posible que haya vacas contentas, pero no gente contenta. Las vacas que están en el pasto siguen masticando su pasto y están contentas. La gente no está contenta porque el espíritu, ese espíritu que hay en las personas, adopta una actitud equivocada y choca con el espíritu de otras personas. Su espíritu no estará en armonía con el espíritu de Dios. Necesitaban el espíritu de Dios, y hasta que tuvieran el espíritu de Dios no estaban mentalmente completos. Mental e intelectualmente, la mente del hombre está solo a medias. Los intelectos más grandes del mundo, con todos los doctorados y otros títulos de doctorado detrás de sus nombres, son los más ignorantes de todos los hombres. No entienden la verdad de Dios, no pueden entender este libro. Para ellos es una tontería, no pueden entenderlo. Son sabios en su propia opinión, pero las cosas de Dios les son necedad. Y sin embargo, su sabiduría es necedad para Dios porque no tienen una mente completa. Sus mentes están solo a medias. Los psicólogos ni siquiera comprenden la composición de la mente humana. La Biblia lo revela. Si tienes el Espíritu Santo de Dios, puedes entender acerca de la mente humana, pero todos los cursos de psicología y todas las universidades no pueden enseñarte qué es la mente humana. Ellos no lo saben, son ignorantes. Pero hermanos, a vosotros y a mí nos llamarían ignorantes si tuvierais el Espíritu de Dios. Así son las cosas. Ahora, Jesús vino a empezar otro mundo. Aquí había un mundo. Es el mundo de Satanás. Es el mundo del hombre. Es un mundo materialista. Tiene sus sistemas educativos. Tiene a sus gobiernos todos uno contra el otro. El sistema educativo es enteramente materialista. No se encuentra la palabra de Dios enseñada en las universidades. Encuentras cientos de libros. Ahora tenemos que tener libros en nuestras bibliotecas porque vivimos en este mundo infeliz. Y te das cuenta de que en la película de Big Sandy hay, creo que decía que es 40, 60, 80 mil volúmenes de libros. Todos fueron escritos por hombres. Pero allí también se encuentran muchas Biblias.
Pero en la mayoría de ellos no se encuentran muchas Biblias. Simplemente encuentras libros escritos por hombres y sin Dios y sin la inspiración de Dios. Simplemente dicen muchas tonterías, absolutas tonterías. Con el Espíritu Santo cerrado se ha construido una civilización humana cegada por Satanás. A tal mundo vino Jesús y vino a empezar otro mundo que Adán podría haber empezado. Para comenzar un mundo totalmente diferente, hermanos. Ahora el mundo no entiende esto. Ahora entiende esto. Todo lo que he dicho hasta ahora es solo material de trasfondo. Aquí está el verdadero mensaje. Ahora consíguelo. Jesús vino a iniciar otra civilización, a iniciar otro mundo. No llamó a todos como voluntarios y simplemente dijo, simplemente acepta mi nombre y te enviaré al cielo. Nada de eso. Él no vino diciendo, por favor cree en mí. ¿No me aceptarás? ¿No me dejarás entrar en tu corazón? No puedes encontrar eso en la Biblia. No dijo nada por el estilo. Jesús, sin embargo, vino y escogió 12 discípulos, y discípulo es solo una antigua palabra inglesa que significa estudiante, alguien que va a la escuela y aprende. Jesús era el maestro o el profesor y él les estaba enseñando. Ahora, no tenían un aula con sillones, como empezó Platón en el sistema platónico. Iban a pie de pueblo en pueblo y Jesús les enseñaba donde quiera que estuvieran. Pero fue un curso de 3 años y medio y al final de esos 3 años estaban listos para graduarse y convertirse en apóstoles. Ahora estaban listos para ser enviados y comenzar a enseñar a otros. Jesús los envió diciendo, id a todo el mundo y enseñad a todas las naciones. Id a todo el mundo y enseñad a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Mateo 28, 19, 20. Hermanos, si entras en la iglesia, eres estudiante y debéis aprender y estudiar la palabra de Dios, estudiar una nueva clase de civilización que está en el libro de la vida. Si crees que simplemente aceptar a Cristo y calentar el asiento de un servicio religioso te llevará al reino de Dios, eres el más engañado de todas las personas. Les digo que me preocupan muchos de los nuestros y me pregunto cuántos de ellos realmente se convierten. ¿Es usted un estudiante? ¿Estás estudiando la Biblia? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás meditando en la palabra de Dios y teniendo esos pensamientos? Poned vuestro pensamiento y todo en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Qué estás pensando? ¿No estás pensando en el fútbol o en los juegos de béisbol y en el juego de baloncesto, en lugar de pensar en las cosas de Dios y el reino de Dios y el camino de Dios y el camino de la vida de Dios? Y esta civilización podrida y como somos, solo pioneros de empezar a construir otro mundo. Hermanos, cada uno de vosotros era un óvulo en el vientre de vuestra madre. Nunca te habrías convertido en un ser humano si ese óvulo no hubiera sido fecundado por el mismo cuerpo de tu padre. Todo ser humano es un óvulo espiritual y morirás. Está establecido para todos los hombres, después del pecado de Adán, que todos los hombres mueran, y después de esto el juicio. Y así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero no todos todavía. Jesús no llamó a todos todavía, solo llamó a 12. Ahora otros lo siguieron. Al final de su ministerio de 3 años y medio, solo 120 todavía estaban con él porque muchos comenzaron a dejarlo, los que lo habían seguido y eran estudiantes bajo él. Llamó a más que solo a los 12, sino que llamó a 12 para que fueran nombrados y luego fueran apóstoles. Eran 120 cuando comenzó la iglesia, y con esos 120 comenzó la iglesia el día de Pentecostés. Sin embargo, había miles de personas allí y vieron la gran manifestación del Espíritu Santo viniendo con un fuerte viento y pudieron ver las llamas de fuego sobre las cabezas de los 120. Pedro predicó y dijo, ¿qué pues debemos hacer? Dijo Hechos 2, 38, 39, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el Espíritu Santo, y vosotros, hijos, a todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero solo aquellos que Dios llamará, porque ahora en Juan el capítulo 6 y verso 44 Jesús dijo, Juan 6, 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Dios solo llamó a... Él no llamó a voluntarios, Él los restringió, Él reclutó a aquellos a quienes estaba llamando. Él dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Primero, Andrés y Simón tenían la intención de ser pescadores. Jesús llamó y dijo: de ahí saldréis. Otros dos estaban con su padre en barcos pesqueros, en el negocio pesquero. Él dijo: deja a tu padre y ven conmigo. Y así lo hicieron. Tomó a Simón, a quien había llamado, y le puso el título de Pedro. Y Pedro es un apellido o un título. Jesús le puso por sobrenombre Pedro. Eso significa que él era el líder de los apóstoles. Algunas personas no lo creen y ni siquiera lo saben, pero esa es la verdad. Había un apóstol mayor. Siempre tiene que haber un líder. Dios nunca trabaja a través de comités. Dios obra solo a través de un hombre a la vez y siempre lo hizo. A lo largo de toda la Biblia encontrará que Dios tuvo que obrar a través de un hombre a la vez. Pero ahora quiero que noten en Joel el capítulo 2 y el versículo 28. Joel 2:28. Después Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora Él había encerrado a su Espíritu Santo y lo había apartado de toda carne, pero llegaría el momento en que Él la abriría. Bueno, Jesús vino a hacer eso posible, pero Jesús todavía no abrió en absoluto el Espíritu Santo a toda carne. Simplemente no lo hizo. Él los eligió y nadie puede venir a Cristo a menos que Dios el Padre lo atraiga. Ahora, déjame mostrarte algo más que el mundo no entiende. En el primer capítulo del libro de Efesios y en el versículo 11, aquí habla de Cristo, solo 2 líneas arriba. Efesios 1, 11, 12. Cristo, en quien también nosotros en la iglesia, Él está hablando a los hermanos en la iglesia de Éfeso, hemos obtenido una herencia siendo predestinados según el propósito de Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Te acabo de decir reproducirse, y estamos predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, para que seamos los primeros, la alabanza de su gloria, quienes primero confiaron en Cristo. Somos las primicias. El día de Pentecostés, uno de los días santos anuales, es para mostrarnos que somos los primeros en creer en Cristo. Cristo aún no está llamando al mundo entero. Llamó a algunos. Ahora bien, los 12 y todos los otros 120 habían sido enseñados por Él. 3,000 más se convirtieron ese día de Pentecostés. Al día siguiente 2,000 más, pero los 120 pudieron enseñarles a todos. Los 12 podían enseñar cualquier número. Enviamos a un ministro que se graduó del Ambassador College y puede pastorear una iglesia de 300 o en casos hasta 600 aproximadamente. Por lo general, si tenemos una iglesia de 600 personas, tendrá un asistente o un copastor, pero uno puede enseñar a varios centenares de personas y cada una de ellas se convierte en estudiante. Hermanos, cada uno de ustedes no tiene que venir al Ambassador College. Todavía eres un estudiante para estudiar tu Biblia, orar todos los días, meditar en estas cosas y mantener tu mente en estas cosas, en lugar de en las cosas de este mundo. En el milenio serás un rey o un sacerdote gobernando al mundo y enseñando al mundo. ¿Cuánto puedes enseñar ahora mismo? Pregúntese usted sentado en ese asiento de allí, usted está sentado aquí, en este asiento, usted está allá. Si hoy te pusieran a enseñar a otras 300 personas, ¿estás calificado? ¿Lo podrías hacer? Eso es lo que van a tener que hacer cuando venga Cristo y en el milenio. Y si no pudiste hacerlo, aún no estás listo para encontrarte con Cristo cuando Él venga. Ustedes son estudiantes y deben aprender. Empecé a aprender hace 56 años y medio. Empecé a aprender muchas cosas antes de eso, pero eso fue en este mundo. Solo comencé a aprender la verdad de Dios hace unos 56 años. Hermanos, he aprendido más en los últimos 2 años de lo que creo haber aprendido en los otros 5 o 10 años. Todavía estoy aprendiendo, y Dios me está revelando nuevas verdades todo el tiempo porque sigo estudiando. Aunque mis ojos, un ojo está ciego y el otro está tan apagado que apenas puedo ver ni siquiera con una lupa. Y me cuesta mucho estudiar, pero sigo estudiando.
Tengo cosas ampliadas y tenemos equipo especial para hacerlo en letra más grande. Incluso entonces tengo que usar una lupa. Tengo que trabajar en ello. ¿Lo estás haciendo tú o simplemente quieres que yo haga todo el trabajo por ti? Hermanos, vosotros también tenéis que hacerlo. Quiero decir eso. Será mejor que pienses. ¿Estás listo? Hermanos, la mayoría de ustedes aún no están listos. Ahora, esta iglesia está empezando a prepararse. Estamos volviendo a la pista. Creo que damos una buena impresión en las ciudades que visitamos aquí en estos lugares de fiesta. Creo que nos comportamos muy bien. Bueno, es bueno que hayas aprendido algunas cosas. Déjenme decirles una cosa que algunos de ustedes no han aprendido. Algunos de ustedes vienen a los servicios del festival vestidos incorrectamente. Algunos de ustedes ni siquiera usan chaqueta y vienen en mangas de camisa. Vienes con ropa de trabajo, como sea. De hecho, hace algunos años, fue el 1 de diciembre de 1968, cuando me reuní con el presidente de Israel. Debía anunciarle que estábamos listos para aceptar su invitación y participar con ellos con una contribución de $100,000 al año en el gran proyecto arqueológico para despejar el camino para que el trono de Cristo estuviera listo para su segunda venida. Estaba en las oficinas de uno de los profesores de la Universidad Hebrea. Estábamos en su oficina y él dijo: bueno, ya era hora de irse. Comenzamos a caminar por el pasillo y él estaba vestido en mangas de camisa. Él dijo: espera, tengo que regresar y ponerme una chaqueta. Voy a ir a la presencia del presidente. No puedo ir a la presencia del presidente de esta manera. Tengo que estar mejor vestido. Entonces regresó y se puso una chaqueta. ¿Sabes? Jesús dio una parábola de un hombre que vino a una boda y no tenía puesto el traje de boda adecuado. Muestra a Dios hablándole y diciéndole: echa a este hombre fuera, no es digno. Algunos de ustedes vienen vestidos de cualquier manera cuando entramos a un servicio de la iglesia. Hermanos, nuestra comunión es con Dios, el Padre, y nuestra comunión es con Cristo el Hijo. Estamos viniendo a la presencia de Dios. ¿Cómo te atreves a venir a la presencia de Dios como algunos de ustedes lo hacen? ¿Cómo te atreves? Sí, veo a algunos sentados frente a mí en mangas de camisa, no disfrazado. Me imagino que es lo mismo en todos los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. Estás llegando a la presencia del Santo Dios Todopoderoso. No tienes que salir y comprar algo que no puedes pagar. Yo no dije eso. Ponte lo mejor que tengas, pero vístete lo mejor que puedas. Ten respeto a Dios, honra a Dios. No entres burlándote de Él e insultando a Dios por tu forma de vestir. Vosotras las mujeres, igualmente, vístete con lo mejor que tienes. Ahora, hay ciertos vestidos de noche separados que usan las mujeres, a veces faldas largas, y luego faldas más cortas durante el día. Ahora, no tienes que vestirte formalmente. No me refiero a eso. Pero al menos vístete bien cuando entres en la presencia de Dios. Eso es solo una pequeña cosa que se me ocurrió, pero necesitamos saber esas cosas. Ahora llega el tiempo, el comienzo del milenio, en que Dios comenzará a derramar su espíritu sobre toda carne y nosotros, hermanos, somos los que vamos a tener que enseñarles a todos. Es posible que cada uno de ustedes tenga que enseñar a otros 200 o 300 personas. ¿Están calificados para enseñar a 200 personas? Si no lo estás, aún no estás listo. Quiero transmitirte eso. Además, me gustaría que leyeran en Romanos, el capítulo 8 de Romanos, desde el versículo 28 en adelante. Y sabemos que a ellos todas las cosas les ayudan a bien, pero no a todos. Oh, no, a los que aman a Dios, a los llamados conforme a su propósito. Eso no es para todos. A los que son llamados y a los que aman a Dios. Ahora pues, siga. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo. Hermanos, si estáis en la iglesia, es porque Dios os ha querido hace mucho tiempo. Dios te eligió, Dios te redactó. No viniste por tu propia voluntad. Dios te eligió a ti, y probablemente entre otras 2,000 personas. Hay 4,500 millones de personas en esta tierra y hay poco más de 100,000 de nosotros, hermanos, aquí escuchando mi voz hoy, ahora mismo. Un poco más de 100,000 y cada uno de ustedes tendrá que enseñar a muchos de esos 4,000 millones.
Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, Él te conoció de antemano, también los predestinó. La predestinación no significa que Dios haya decidido qué decisión vas a tomar, o no. Significa que Dios decidió cuándo llamaría y a quién llamaría primero. Somos los primeros en ser llamados. Todavía no está llamando al mundo. Hermanos, si estabais predestinados, Él os llamó. Él te seleccionó a ti. Por eso estáis aquí, hermanos. Romanos 8:29. Para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Nació por una resurrección de entre los muertos. Muchas de estas personas que dicen ser cristianos nacidos de nuevo no saben lo que es nacer de nuevo. Ni siquiera han comenzado a nacer de nuevo todavía. Romanos 8:30. Además, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificará. Dice, fue aquí, hablando como si ya hubiera pasado, pero eso todavía está presente. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Bueno, tenemos que pensar en eso cuando somos perseguidos y la persecución va aumentando y aumentando, como les dije al principio de este programa. Ahora, hoy, ¿dónde estamos? Llegando al capítulo 20 del libro de Apocalipsis y comenzando con el versículo 4, después de que Satanás se ha quitado, lo cual celebramos hace 5 días, Juan aquí está dando lo que va a suceder. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Vas a estar en uno de esos tronos? Cada uno de ustedes debe estar en uno de ellos.